La muerte de Jesús es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Su sacrificio marcó un antes y un después, no solo en términos espirituales, sino también en el curso de la historia misma. Pero a pesar de su importancia, existe un misterio que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Qué día exactamente murió Jesús? Los relatos de los evangelios ofrecen detalles que parecen contradictorios. Las tradiciones han construido una narrativa que no siempre coincide con las evidencias bíblicas, y la historia y la astronomía han intentado arrojar luz sobre este enigma. Es aquí donde surge una pregunta fascinante y compleja. ¿Podemos descubrir el día exacto en que el Salvador entregó su vida por la humanidad? En este video, te invitamos a emprender un viaje a través de las Escrituras, la historia y los símbolos espirituales en busca de respuestas. No es solo una cuestión de curiosidad histórica, sino un intento por comprender mejor el contexto y la profundidad del acto más trascendental en la fe cristiana. Aunque muchas personas asumen que la respuesta ya está establecida, la verdad es que existen detalles en la Biblia que nos conducen a un análisis más profundo. Las palabras de los evangelios, las costumbres de la época y las profecías del Antiguo Testamento esconden pistas que, cuando se conectan, forman un mosaico sorprendente. Hoy exploraremos 7 de esas pistas ocultas, las cuales nos llevarán a una conclusión fascinante sobre el día en que Jesús fue crucificado. Cada pista que desvelaremos está impregnada de simbolismo y significado espiritual. Desde los detalles sobre la Pascua judía hasta fenómenos astronómicos que pudieron marcar el cielo en ese momento, todo nos conduce a una visión más clara del plan divino que se estaba ejecutando en ese día histórico. Veremos cómo las palabras de los profetas se cumplieron con una precisión impresionante, cómo los relatos de los evangelios convergen en puntos clave, y cómo los eventos cósmicos y naturales apuntan hacia un momento exacto. Cada una de estas piezas tiene un lugar único en este rompecabezas, y juntas nos ofrecen una perspectiva más profunda y enriquecedora de lo que ocurrió hace más de 2000 años. Pero este video no solo trata de descubrir una fecha. Al final, lo que verdaderamente importa es entender el significado de ese día y cómo impacta nuestras vidas hoy. Saber qué día murió Jesús no es simplemente una cuestión de curiosidad histórica, sino un recordatorio de que su sacrificio fue cuidadosamente planeado desde la eternidad, con cada detalle orquestado por Dios para cumplir su propósito perfecto. Este conocimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el Salvador, a recordar el costo de nuestra redención y a vivir con un agradecimiento renovado por el regalo de la salvación. Quédate con nosotros hasta el final, porque este recorrido no solo responderá preguntas, sino que también te inspirará y fortalecerá tu fe. Descubrirás verdades que tal vez nunca habías considerado. Verás las Escrituras bajo una nueva luz y comprenderás que la muerte de Jesús no fue un evento aislado, sino parte de un plan divino que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Te aseguro que cada minuto invertido en este video valdrá la pena, porque no solo buscamos respuestas, sino un encuentro más profundo con el amor y el propósito de Dios. Así que acompáñanos mientras nos sumergimos en estas 7 pistas ocultas en la Biblia que revelan el día en que Jesús entregó su vida por nosotros. Este es un viaje que no querrás perderte. La primera pista para entender el día exacto de la muerte de Jesús se encuentra en el relato de los evangelios sobre el momento en que tuvo lugar su crucifixión, el día de preparación. Este término, mencionado en varias ocasiones en las Escrituras, se refiere al día anterior, al sábado, cuando los judíos hacían todos los preparativos necesarios
para poder observar el descanso sabático sin interrupciones. Este detalle, aparentemente logístico, contiene claves importantes que nos ayudan a situar con mayor precisión el día de la crucifixión dentro del contexto del calendario judío y del marco histórico de los eventos. En la tradición judía, el sábado es un día sagrado, dedicado al descanso y la adoración, que comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Durante el día de preparación, los judíos se aseguraban de que todo estuviera listo. Desde la comida que se consumiría hasta la limpieza del hogar, para evitar realizar tareas durante el sábado. En la semana de la Pascua, este día tenía una importancia especial, ya que también implicaba la preparación del Cordero Pascual, un elemento central de la celebración. Los evangelios indican que Jesús fue crucificado en este día, lo que lo sitúa en un contexto profundamente arraigado en las tradiciones religiosas de su pueblo. El Evangelio de Juan proporciona un detalle clave al mencionar que Jesús murió en el día de preparación para la Pascua, es decir, el día 14 del mes de Nisán. Este dato es significativo porque conecta la crucifixión de Jesús con el sacrificio de los corderos pascuales en el templo. Según la tradición judía, estos corderos eran sacrificados en la tarde del día de preparación para ser consumidos durante la cena pascual esa misma noche. Este acto simbólico, que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, adquiere un significado aún más profundo cuando se considera en el contexto de la muerte de Jesús. Al morir en el mismo momento en que los corderos pascuales eran sacrificados, Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo de manera perfecta las promesas del Antiguo Testamento. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, también hacen referencia al día de preparación, aunque lo sitúan en el contexto del sábado, indicando que Jesús fue crucificado el día antes del sábado. Esto ha llevado a algunos a plantear una posible discrepancia en la cronología de los relatos, pero también se ha interpretado como una diferencia en la forma en que los distintos grupos judíos de la época contaban los días. Algunos estudiosos sugieren que ciertas comunidades, como los esenios, utilizaban un calendario solar diferente al calendario lunar oficial, lo que podría explicar las variaciones en los relatos evangélicos. Sin embargo, todos los evangelios coinciden en que la crucifixión ocurrió en un momento crítico en la preparación para el sábado y la Pascua, resaltando la importancia de este día en la narrativa de los eventos. Otro aspecto importante de esta pista es la prisa con la que se llevaron a cabo los eventos después de la muerte de Jesús. Los evangelios relatan que, tras su muerte, José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús a Pilato para enterrarlo antes de que comenzara el sábado. Este detalle subraya la urgencia de cumplir con las leyes judías sobre el entierro, que prohibían dejar un cuerpo expuesto durante el sábado, especialmente en un día tan sagrado como el que coincidía con la Pascua. La preparación del cuerpo, su envoltura en lino y su colocación en un sepulcro nuevo, todo ocurrió en un corto periodo de tiempo, reforzando la conexión entre el día de preparación y el momento exacto de la muerte de Jesús. La referencia al día de preparación también pone de manifiesto el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías se habla del siervo sufriente que sería como un cordero llevado al matadero, y en los Salmos se profetiza sobre el justo que es entregado en manos de los malvados. Al morir en el día de preparación, Jesús no solo cumplió estas profecías, sino que también estableció un nuevo significado para esta jornada, transformándola de un día de preparación para el sábado en un día de preparación para la redención de toda la humanidad. Este acto de sacrificio no fue un evento aislado, sino parte de un plan divino que había sido anunciado siglos antes. El día de preparación
adquiere un significado aún más profundo cuando consideramos la teología detrás de la crucifixión. Jesús, como el Cordero de Dios, no solo cumplió con los requisitos de la ley mosaica, sino que también la trascendió al ofrecerse como el sacrificio perfecto. Su muerte en este día señala el final de la necesidad de sacrificios animales y marca el inicio de un nuevo pacto basado en la gracia y la fe. Al entregar su vida en el día de preparación, Jesús preparó el camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios, un acto que trasciende el tiempo y el espacio. Esta pista también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre los eventos históricos y el propósito divino. Aunque los líderes religiosos y las autoridades romanas actuaron con intenciones humanas, ya fuera por miedo, ambición o presión social, sus acciones formaron parte de un plan mayor que Dios estaba llevando a cabo. El hecho de que Jesús muriera en el día de preparación, justo antes del inicio del sábado y de la Pascua, no fue una coincidencia, sino una demostración de cómo Dios utiliza incluso las circunstancias humanas para cumplir su propósito redentor. Finalmente, el día de preparación nos invita a considerar cómo respondemos al sacrificio de Jesús. Así como los judíos de la época se preparaban para el sábado y la Pascua con diligencia, nosotros somos llamados a preparar nuestros corazones para recibir el regalo de salvación que Jesús nos ofrece. Su muerte no fue solo un evento en el pasado, sino una invitación continua a experimentar la reconciliación con Dios y a vivir en la libertad que Él nos proporciona. La primera pista, entonces, nos lleva a comprender que el día de preparación no solo marcó el momento de la muerte de Jesús, sino que también estableció el escenario para el acto más grande de amor y redención que el mundo haya conocido. Al reflexionar sobre este día, somos llamados a recordar que cada detalle en la vida y muerte de Jesús tiene un propósito eterno, diseñado para revelar el corazón de Dios y su deseo de reconciliar a la humanidad consigo mismo. La segunda pista que nos acerca a descubrir el día exacto de la muerte de Jesús se encuentra en los relatos de los evangelios sobre las horas específicas de su crucifixión y muerte, además del contexto histórico en el que ocurrieron estos eventos. Las Escrituras nos dan detalles cruciales que, cuando los examinamos cuidadosamente, nos permiten vislumbrar un marco temporal más claro y revelador. Este análisis incluye la consideración de las horas mencionadas, el significado del término preparación y cómo estas piezas se ajustan dentro del contexto de las prácticas judías de aquel tiempo. El Evangelio de Marcos es uno de los que nos proporciona información clave sobre las horas de la crucifixión. En su relato, menciona que Jesús fue crucificado alrededor de la hora tercera, que en el horario judío corresponde aproximadamente a las 9 de la mañana. Más tarde se menciona que a la hora sexta, es decir, al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, lo que sería alrededor de las 3 de la tarde. Este detalle es significativo porque nos permite trazar una línea de tiempo de las horas críticas del día en que ocurrió la crucifixión. La mención de estas horas no es casual, pues subraya la importancia de los eventos y su conexión con el simbolismo espiritual y cósmico. La oscuridad que cayó sobre la tierra desde el mediodía hasta la tarde es un elemento crucial de esta pista. Este fenómeno no solo tiene un profundo significado espiritual, sino que también ha sido objeto de debate entre historiadores y científicos que buscan explicaciones naturales para lo ocurrido. Algunos sugieren que pudo tratarse de un eclipse solar, aunque esto resulta improbable, dado que la Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena, cuando no es posible un eclipse solar. Otros teorizan sobre un fenómeno atmosférico inusual, como una tormenta de polvo o un evento sobrenatural deliberado que simboliza el dolor del cosmos
ante la muerte del Hijo de Dios. Más allá de la explicación natural o espiritual, este evento extraordinario resalta la singularidad del día en que Jesús entregó su vida. Otro detalle importante en esta pista es la referencia constante a la preparación. Los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado en el día de preparación antes del sábado. En el contexto judío, el día de preparación era cuando se realizaban todos los preparativos necesarios para el sábado, ya que durante este no se permitía realizar trabajos. Esto incluía la preparación de alimentos, la limpieza de la casa y cualquier tarea esencial que debía completarse antes de la puesta del sol, cuando comenzaba el sábado. Sin embargo, en el contexto de la semana de la Pascua, el día de preparación tenía una importancia aún mayor, pues coincidía con los preparativos para la festividad. Esto incluye la matanza de los corderos pascuales y la organización de las cenas ceremoniales. El Evangelio de Juan añade un matiz interesante al referirse al día de preparación como la preparación de la Pascua. Esto ha llevado a algunos a argumentar que la crucifixión de Jesús ocurrió un día antes de la cena pascual tradicional, mientras que otros sugieren que la diferencia en los relatos se debe a variaciones en los calendarios utilizados por las distintas comunidades judías de la época. Sea cual sea la explicación, este detalle refuerza la conexión entre la muerte de Jesús y la Pascua, y nos ayuda a situar los eventos dentro del marco de la celebración judía. Además de las referencias horarias y el día de preparación, los relatos de los evangelios nos ofrecen un contexto histórico que también debe ser considerado. La crucifixión fue un método de ejecución utilizado por los romanos, especialmente para castigar a los esclavos, rebeldes y criminales. Era una forma brutal y pública de muerte diseñada para deshonrar y aterrorizar, mostrando la autoridad absoluta de Roma sobre sus súbditos. El hecho de que la crucifixión de Jesús ocurriera durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos, no fue un accidente. Fue un acto deliberado que buscaba enviar un mensaje de control y poder político. Sin embargo, lo que los líderes religiosos y romanos no entendían era que este acto, en apariencia de derrota, se convertiría en la mayor victoria espiritual de la historia. El papel de los líderes religiosos judíos también es fundamental en esta pista. Según los evangelios, el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, jugó un papel clave en la condena de Jesús. Debido a las restricciones del sábado y de las festividades, actuaron con rapidez para arrestar y llevar a Jesús ante Pilato en las primeras horas del día. Esta prisa por completar el juicio y la ejecución antes del sábado resalta la urgencia de sus acciones y ayuda a precisar el día en que ocurrieron. Otro aspecto que merece atención es el simbolismo del templo en relación con la muerte de Jesús. Según los evangelios, en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar más sagrado donde habitaba la presencia de Dios y al que solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año. El rasgamiento de este velo simboliza la apertura del acceso a Dios para toda la humanidad, eliminando la separación entre lo divino y lo humano. Este evento registrado en los evangelios subraya la dimensión espiritual de la muerte de Jesús y su impacto eterno. La combinación de estos detalles crea un cuadro poderoso que nos acerca a entender el día exacto de la muerte de Jesús. Los relatos de las horas específicas, la referencia al día de preparación, el contexto histórico de la Pascua y el simbolismo del templo forman parte de una narrativa que no deja cabos sueltos. Cada elemento encaja perfectamente en el plan divino, mostrando cómo los eventos de ese día fueron cuidadosamente orquestados para cumplir las profecías y revelar la magnitud del sacrificio de Jesús. Esta segunda pista nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de lo que ocurrió en ese día.
no fue simplemente una ejecución más bajo el régimen romano, sino un evento cargado de significado espiritual y cósmico. Las horas mencionadas en los Evangelios no son meros detalles cronológicos, sino marcadores de un momento único en la historia, cuando el cielo y la tierra se unieron en el sacrificio supremo. Este análisis no solo nos permite acercarnos al misterio del día de la muerte de Jesús, sino también comprender el propósito eterno detrás de su sacrificio. Al seguir explorando las pistas restantes, descubriremos aún más detalles que revelan la precisión y la intencionalidad del plan de Dios para la redención de la humanidad. La tercera pista que nos acerca a comprender el día exacto de la muerte de Jesús radica en el profundo simbolismo del Cordero Pascual. Esta conexión entre la muerte de Jesús y la celebración de la Pascua judía no solo nos ayuda a entender el momento en que ocurrió su crucifixión, sino también el significado espiritual y teológico que tiene para los creyentes. El Cordero Pascual, desde sus raíces en el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en el Nuevo Testamento, se convierte en un hilo conductor que revela el propósito divino detrás del sacrificio de Jesús. La Pascua, establecida en el libro del Éxodo, es una de las festividades más importantes en la tradición judía. Conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, específicamente el momento en que Dios protegió a su pueblo del ángel de la muerte durante la última plaga. Para ello, se ordenó a cada familia sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Este acto de fe aseguraba la protección divina y marcaba el inicio de la redención del pueblo de Dios. La sangre del cordero era un símbolo de salvación y una señal del pacto entre Dios e Israel. Siglos más tarde, durante el tiempo de Jesús, la Pascua seguía siendo una celebración central en la vida judía. Las familias peregrinaban a Jerusalén para participar en los sacrificios y los rituales del templo, incluyendo la matanza de corderos pascuales. Los evangelios nos muestran que la muerte de Jesús ocurrió durante esta festividad, lo cual no es una coincidencia. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el Cordero de Dios, un título que conecta directamente su sacrificio con el Cordero Pascual y que profundiza en el significado de su muerte. Desde el principio de su ministerio, Jesús es presentado como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista proclama al ver a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esta declaración establece la conexión entre Jesús y el Cordero Pascual, cuyo sacrificio protegió al pueblo de Israel de la muerte. Pero el sacrificio de Jesús trasciende la Pascua original, ya que su sangre no solo salva del juicio temporal, sino que redime eternamente a la humanidad del pecado. La conexión entre Jesús y el Cordero Pascual se vuelve aún más evidente en los detalles de su crucifixión. Según el Evangelio de Juan, Jesús murió a la misma hora en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo. Este detalle refuerza el paralelismo entre su muerte y el ritual pascual, mostrando que su sacrificio fue el cumplimiento perfecto de lo que la Pascua representaba. Al igual que el Cordero Pascual debía ser sin defecto, Jesús, como el Hijo de Dios, era sin pecado, ofreciendo un sacrificio puro y completo en favor de todos. Otro elemento importante es que, según las instrucciones dadas en el Éxodo, ningún hueso del Cordero Pascual debía ser quebrado. Los evangelios señalan que, aunque era común que los romanos rompieran las piernas de los crucificados para acelerar su muerte, esto no ocurrió con Jesús, porque ya había expirado. Juan subraya que este detalle cumplió la Escritura: «Ni uno de sus huesos será quebrado». Este cumplimiento literal refuerza la idea de que Jesús era el Cordero Pascual definitivo, el que traería la salvación de manera completa y eterna.
El simbolismo del Cordero Pascual también se refleja en la última cena que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Aunque los evangelios sinópticos describen esta comida como una cena pascual, Jesús le dio un nuevo significado. Al tomar el pan y el vino, declaró que estos elementos representaban su cuerpo y su sangre, entregados por la redención de los pecados. Este acto no solo anticipa su sacrificio inminente, sino que también establece un nuevo pacto, uno que trasciende las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y abre el camino para la reconciliación de toda la humanidad con Dios. La muerte de Jesús durante la Pascua también tiene un significado más amplio en la narrativa bíblica. La Pascua no solo era un recuerdo de la liberación de Egipto, sino también el inicio de un viaje hacia la tierra prometida. De manera similar, la muerte de Jesús marca el comienzo de un nuevo éxodo espiritual, un viaje de la esclavitud del pecado hacia la libertad en Cristo. Su sacrificio inaugura un nuevo pacto que no está basado en sacrificios temporales, sino en la obra perfecta y completa de un Salvador eterno. Además, el simbolismo del Cordero Pascual encuentra su eco en las profecías del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Isaías. En el capítulo 53, el profeta describe al siervo sufriente como llevado como cordero al matadero y oprimido, pero no abrió su boca. Estas palabras, escritas siglos antes de la crucifixión, describen con asombrosa precisión el sacrificio de Jesús y su disposición a entregar su vida por la salvación de muchos. Esta conexión subraya que la muerte de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. La importancia del Cordero Pascual también se refleja en el costo del sacrificio. En la primera Pascua, las familias israelitas tuvieron que ofrecer un cordero sin defecto, un símbolo de pureza y valor. Este sacrificio marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Del mismo modo, el sacrificio de Jesús fue un acto de amor supremo, donde el precio de la redención fue la vida misma del Hijo de Dios. Su sangre, derramada en la cruz, no solo marcó un pacto entre Dios y la humanidad, sino que también abrió el camino para una relación restaurada con el Creador. Esta tercera pista nos ayuda a comprender no solo la conexión entre Jesús y la Pascua, sino también el significado más profundo de su sacrificio. Al morir durante esta festividad, Jesús no solo cumplió con las expectativas del Mesías, sino que también demostró que Él era el Cordero de Dios prometido, el único capaz de ofrecer una salvación eterna. Su muerte no fue un accidente, sino una acción deliberada y planificada que cumplió las profecías y redimió al mundo. A medida que continuamos explorando las pistas que nos llevan a entender el día de la muerte de Jesús, el significado del Cordero Pascual se convierte en una base sólida para interpretar los eventos de ese momento. Nos recuerda que cada detalle de su sacrificio fue cuidadosamente diseñado para cumplir el propósito redentor de Dios. La conexión entre Jesús y el Cordero Pascual nos invita a reflexionar sobre la magnitud de su amor y a responder con gratitud y fe en el Salvador que entregó su vida para darnos vida eterna. La cuarta pista para comprender el día exacto de la muerte de Jesús está relacionada con un fenómeno celestial que se menciona en los relatos de los Evangelios: la oscuridad que cubrió la tierra durante su crucifixión. Este evento, que ocurrió desde la hora sexta hasta la hora novena, según el horario judío equivalente al mediodía, hasta las 3 de la tarde, es descrito como un oscurecimiento repentino y extraordinario que marcó el momento en que Jesús entregó su espíritu. Analizar esta oscuridad, sus posibles explicaciones naturales y su simbolismo espiritual nos ayuda a entender mejor la magnitud de este evento y su conexión con el día en que ocurrió. La oscuridad mencionada en los Evangelios
ha sido objeto de debate tanto en contextos religiosos como científicos. Algunos sugieren que pudo tratarse de un eclipse solar, una explicación natural que, en principio, parece plausible. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a un obstáculo importante. La Pascua judía, momento en que ocurrió la crucifixión, siempre se celebra durante la luna llena. Un eclipse solar no puede ocurrir durante la luna llena porque el Sol y la Luna están en posiciones opuestas en el cielo. Esto descarta la posibilidad de que el fenómeno descrito haya sido un eclipse solar. Además, los evangelios no solo hablan de una breve oscuridad típica de un eclipse, sino de una que duró aproximadamente 3 horas, lo que supera con creces la duración de cualquier eclipse solar conocido. Otras explicaciones naturales sugieren la posibilidad de un evento atmosférico inusual, como una tormenta de arena o una nube densa que cubrió la región. Aunque estas teorías ofrecen una alternativa al eclipse, ninguna puede explicar completamente la duración y la intensidad del evento. Este detalle lleva a muchos a considerar que la oscuridad mencionada en los evangelios fue un fenómeno sobrenatural, un acto deliberado de Dios para marcar el momento más importante de la historia humana. En este sentido, la oscuridad no sería un evento fortuito, sino una señal cósmica de que algo trascendental estaba ocurriendo. En la tradición bíblica, la oscuridad a menudo se asocia con el juicio y la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos donde la oscuridad simboliza la intervención divina, como en el libro del Éxodo, durante la plaga de las tinieblas en Egipto. En ese caso, la oscuridad fue una manifestación del poder de Dios para mostrar su juicio sobre los opresores de su pueblo. Este simbolismo también se aplica al momento de la crucifixión, cuando la oscuridad puede interpretarse como un acto de Dios que refleja la gravedad del pecado y el juicio que Jesús estaba cargando en la cruz. Además del simbolismo, la oscuridad sirve como un recordatorio visual y cósmico de la conexión entre el cielo y la tierra en este evento único. Mientras Jesús sufría y entregaba su vida, el mundo físico reflejaba el impacto espiritual de su sacrificio. Esta conexión entre lo visible y lo invisible subraya la naturaleza integral de la redención que Jesús estaba llevando a cabo. No solo estaba redimiendo a la humanidad, sino que también estaba restaurando la creación misma que había sido afectada por el pecado desde la caída de Adán y Eva. El fenómeno de la oscuridad también tiene implicaciones teológicas profundas. En el momento en que Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», vemos una conexión directa con el Salmo 22, un salmo mesiánico que describe el sufrimiento del justo. Esta declaración no solo expresa el dolor físico y emocional de Jesús, sino también la separación que experimentó al cargar con los pecados del mundo. La oscuridad que cubrió la tierra puede entenderse como una manifestación de esta separación, un reflejo externo de la intensidad del sacrificio que estaba teniendo lugar. Otro aspecto importante de esta pista es cómo los evangelios utilizan la oscuridad para estructurar la narrativa del día de la crucifixión. La hora sexta, cuando comenzó la oscuridad, marca el punto medio del día, simbolizando una transición hacia el clímax de los eventos. Al llegar la hora novena, la oscuridad desaparece y Jesús entrega su espíritu, señalando el cumplimiento de su misión. Este uso del tiempo y los eventos cósmicos en los evangelios subraya la intención deliberada detrás de cada detalle narrativo, mostrando que todo estaba cuidadosamente orquestado para revelar el plan divino. La oscuridad también tuvo un impacto significativo en los testigos presenciales de la crucifixión. Los soldados romanos, al ver lo que ocurrió, exclamaron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Este reconocimiento, proveniente de quienes no tenían contexto judío o profético,
refuerza la idea de que el fenómeno fue tan extraordinario que no podía ser ignorado ni explicado como un evento común. Para ellos, la oscuridad no solo era un signo de algo inusual, sino una validación de la identidad de Jesús y la importancia de su muerte. En el contexto más amplio de la crucifixión, la oscuridad se convierte en un elemento crucial que conecta las profecías del Antiguo Testamento con su cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, el profeta Amós describe un día del Señor, donde el sol se oscurecerá al mediodía y la tierra se cubrirá de tinieblas. Este pasaje, escrito siglos antes, parece prefigurar lo que ocurrió en el Gólgota. La coherencia entre las profecías y los eventos de la crucifixión refuerza la idea de que todo estaba previsto en el plan de redención de Dios. Finalmente, la duración de la oscuridad y su momento específico tienen implicaciones importantes para el cálculo del día exacto de la muerte de Jesús. Aunque no hay registros históricos o astronómicos que coincidan exactamente con el evento, el hecho de que se mencione en los Evangelios como un fenómeno extraordinario indica que su impacto fue lo suficientemente significativo como para ser recordado por los testigos. Esto sugiere que la oscuridad fue un marcador temporal importante que los evangelistas quisieron destacar al relatar los eventos del día. Esta cuarta pista, centrada en la oscuridad que cubrió la tierra, nos ayuda a comprender no solo el día de la muerte de Jesús, sino también su importancia teológica y cósmica. Este evento extraordinario no puede reducirse a una explicación naturalista. Más bien, debe entenderse como una señal divina que subraya el sacrificio supremo del Hijo de Dios. Al reflexionar sobre esta oscuridad, somos llamados a reconocer la profundidad del amor de Dios y la magnitud del precio que se pagó por nuestra redención. Continuar explorando las pistas restantes nos permitirá profundizar aún más en el misterio del día más significativo de la historia humana. La quinta pista, para determinar el día exacto de la muerte de Jesús, se centra en uno de los elementos más misteriosos y significativos del relato bíblico: la estrella de Belén, y más ampliamente, los fenómenos celestiales que acompañaron los momentos clave de la vida de Jesús. Aunque la estrella de Belén se asocia generalmente con su nacimiento, su importancia simbólica nos lleva a reflexionar sobre cómo los cielos han servido como testigos de los eventos más importantes de la historia de la salvación, incluidos aquellos que rodearon la crucifixión. En las Escrituras, los cielos son frecuentemente utilizados como un medio para comunicar la gloria y el poder de Dios. En el relato del nacimiento de Jesús, la estrella de Belén es un símbolo claro de la proclamación divina. Guiando a los sabios desde el este, la estrella anunció al mundo que el Salvador había llegado. Este fenómeno celestial, tan extraordinario que inspiró un viaje de adoración, subraya la conexión entre el cielo y la tierra en la narrativa bíblica. Así como los cielos anunciaron el inicio de la vida terrenal de Jesús, también señalaron el momento culminante de su misión, su muerte en la cruz. Los evangelios no mencionan una estrella específica en el momento de la crucifixión, pero sí hablan de un evento celestial igualmente impactante: la oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno, que desafía explicaciones naturales, es un claro marcador de que algo trascendental estaba ocurriendo. Mientras que la estrella de Belén era un anuncio luminoso y esperanzador, la oscuridad en la crucifixión simboliza el peso del pecado y el juicio que Jesús estaba llevando en ese momento. El simbolismo de los cielos en la crucifixión es profundo. En la tradición judía, los cielos son vistos como un reflejo de la obra de Dios. Salmos declara que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta perspectiva invita a interpretar los fenómenos celestiales como signos divinos
que marcan momentos cruciales en el plan de redención. En el caso de la crucifixión, la oscuridad no solo es un testimonio del dolor de la creación ante la muerte de su creador, sino también un recordatorio de que el sacrificio de Jesús tenía implicaciones cósmicas. El uso de fenómenos celestiales en los momentos clave de la vida de Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo Dios comunica su propósito a través de la creación. Desde la estrella de Belén hasta la oscuridad en el Gólgota, los cielos actúan como un lienzo en el que Dios escribe su historia de amor y redención. En el caso de la crucifixión, la oscuridad sirve como un marco que resalta la gravedad del sacrificio de Jesús, mostrando que su muerte no era un evento ordinario, sino un acto de redención que afectaba tanto a la humanidad como al universo entero. La conexión entre la estrella de Belén y la oscuridad durante la crucifixión también pone de manifiesto la unidad del plan divino. La estrella marcó el inicio de la misión terrenal de Jesús, atrayendo a los sabios de tierras lejanas para que lo adoraran. La oscuridad, por su parte, marcó el clímax de esa misión, cuando Jesús ofreció su vida por la salvación del mundo. Ambos fenómenos, aunque opuestos en naturaleza, sirven como recordatorios de que la vida y la muerte de Jesús están profundamente entrelazadas con los cielos y su propósito eterno. Además, en la tradición bíblica, los cielos a menudo reflejan el estado espiritual de la humanidad. En el caso de la crucifixión, la oscuridad simboliza el juicio divino y el peso del pecado que Jesús estaba llevando. Este momento, cargado de significado, no solo revela el costo del sacrificio de Jesús, sino también el alcance de su amor. Él soportó el juicio que merecía la humanidad para abrir el camino a la reconciliación con Dios. La oscuridad, por lo tanto, no es solo un fenómeno físico, sino también un mensaje espiritual de profundo impacto. Aunque los registros históricos y astronómicos no ofrecen una confirmación definitiva de un fenómeno celestial específico durante la crucifixión, la descripción en los evangelios sugiere que este evento fue extraordinario y memorable. El énfasis en la oscuridad como un elemento central en los relatos de la crucifixión refuerza su importancia como un marcador temporal y espiritual. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba trabajando para cumplir su plan redentor. La relación entre la estrella de Belén y los eventos celestiales en la crucifixión también nos lleva a considerar el alcance universal de la misión de Jesús. La estrella de Belén no solo anunció el nacimiento del Mesías a Israel, sino también a los sabios de Oriente, simbolizando que su misión era para toda la humanidad. De manera similar, la oscuridad durante la crucifixión era una señal visible para todos, independientemente de su origen o creencias. Estos fenómenos subrayan que el mensaje de Jesús trasciende las barreras culturales y geográficas, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen. Esta quinta pista, aunque indirecta en su relación con el día exacto de la muerte de Jesús, nos invita a reflexionar sobre la magnitud de su sacrificio y su impacto cósmico. Los fenómenos celestiales, ya sean la estrella que marcó su nacimiento o la oscuridad que acompañó su muerte, son señales de que la vida de Jesús estuvo entrelazada con el propósito eterno de Dios. Al considerar estos eventos, somos llamados a ver su muerte no solo como un hecho histórico, sino como un acto divino que transformó el destino de la humanidad y la creación misma. La estrella de Belén y la oscuridad durante la crucifixión forman parte de una narrativa mayor que revela la coherencia y la intención del plan de Dios. Ambos fenómenos apuntan a la centralidad de Jesús en la historia de la redención, recordándonos que su sacrificio fue cuidadosamente diseñado para cumplir las promesas de las Escrituras y ofrecer una esperanza eterna.
Mientras continuamos explorando las pistas restantes, esta conexión entre los cielos y la cruz nos anima a profundizar en el misterio y la maravilla del día en que Jesús murió. La sexta pista, para comprender el día exacto de la muerte de Jesús, se encuentra en el papel de Poncio Pilato y las circunstancias políticas e históricas que rodearon la crucifixión. Pilato, como gobernador romano de Judea, fue una figura central en el juicio de Jesús, y sus acciones estuvieron profundamente influenciadas por la dinámica entre las autoridades romanas y judías. Analizar su papel, las motivaciones de los líderes religiosos judíos y el contexto político de la época nos ayuda a entender cómo se definió el día en que Jesús fue condenado a morir. Poncio Pilato tenía la responsabilidad de mantener el orden en Judea, una región marcada por tensiones religiosas y políticas constantes. Durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos judíos que acudían a celebrar una de las festividades más importantes de su fe, conmemorando la liberación de Egipto. Esta época del año era especialmente delicada para las autoridades romanas, ya que el fervor religioso y el sentido de identidad nacional podían convertirse en catalizadores de disturbios. La presencia de Pilato en Jerusalén durante la Pascua no era casual. Como gobernador, debía asegurarse de que la paz se mantuviera en un momento de alta sensibilidad. Los evangelios narran que Jesús fue llevado ante Pilato temprano en la mañana, después de haber sido juzgado por los líderes religiosos judíos durante la noche. Los cargos que presentaron contra él no eran meramente religiosos, ya que sabían que Pilato no se interesaría por cuestiones internas del judaísmo. En lugar de eso, lo acusaron de proclamarse rey, sugiriendo que era un desafío a la autoridad de Roma. Este cargo tenía un propósito claro: presentar a Jesús como un peligro político que Pilato no podía ignorar. Bajo la ley romana, solo el gobernador tenía la autoridad para imponer la pena de muerte, por lo que los líderes religiosos necesitaban la aprobación de Pilato para ejecutar su sentencia. El juicio ante Pilato revela un dilema político y personal. Por un lado, Pilato no encontró evidencia suficiente para condenar a Jesús. Según los relatos evangélicos, Pilato interrogó a Jesús y al escuchar su respuesta sobre ser el rey de los judíos, no lo consideró una amenaza real. Jesús aclaró que su reino no era de este mundo, una declaración que probablemente confundió a Pilato, pero también lo tranquilizó, ya que parecía indicar que no buscaba desafiar directamente al Imperio Romano. Sin embargo, la insistencia de los líderes religiosos y la presión de la multitud llevaron a Pilato a enfrentarse a una decisión difícil. La dinámica entre Pilato y los líderes religiosos judíos también es significativa. Pilato, aunque era una figura de autoridad, dependía del apoyo de las élites locales para gobernar eficazmente. La relación entre los romanos y los judíos estaba llena de tensiones, y Pilato había tenido conflictos previos con el pueblo judío por decisiones que ofendieron sus sensibilidades religiosas, como la introducción de imágenes del emperador en Jerusalén. Estas experiencias probablemente influyeron en su disposición a evitar confrontaciones innecesarias durante la Pascua, cuando la ciudad estaba llena de miles de personas y la posibilidad de un levantamiento era real. Uno de los momentos más emblemáticos del juicio es cuando Pilato ofrece liberar a un prisionero como gesto de clemencia, una costumbre que, según los evangelios, se practicaba durante la Pascua. Presentó a Jesús junto con Barrabás, un criminal conocido, esperando que la multitud eligiera liberar a Jesús. Sin embargo, los líderes religiosos incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Este giro de los acontecimientos refleja cómo las emociones colectivas y las manipulaciones políticas jugaron un papel crucial en el desenlace de los eventos. La mención del día
de preparación en los evangelios es otro detalle clave. Este era el día antes del sábado, y en este caso coincidió con la preparación para la Pascua. Esto significa que las actividades relacionadas con la crucifixión, incluido el juicio, la sentencia y la ejecución, debían completarse antes del atardecer, cuando comenzaba el sábado. La urgencia de los líderes religiosos para llevar a cabo la ejecución antes de la llegada del sábado se alinea con la prisa con la que actuaron y resalta la importancia de este día en el calendario judío. El acto de lavarse las manos de Pilato también tiene una relevancia simbólica y política. Al hacerlo, Pilato intentó distanciarse de la responsabilidad de la muerte de Jesús, declarando que no encontraba culpa en él. Sin embargo, su decisión de ceder ante las demandas de la multitud demuestra las limitaciones de su autoridad en una situación tan cargada. Pilato pudo haber temido que negarse a crucificar a Jesús provocara disturbios que pondrían en peligro su posición como gobernador y atraerían la desaprobación de Roma. La inscripción colocada sobre la cruz de Jesús, que decía «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos», es otro elemento significativo en esta pista. Aunque se usó como una forma de burla, también reflejaba la acusación central presentada contra él. Los líderes religiosos protestaron por la inscripción, queriendo que se escribiera que Jesús había afirmado ser rey, pero Pilato se negó a cambiarla. Este acto, aunque pequeño, muestra cómo Pilato intentó reafirmar su autoridad, incluso mientras cedía a las demandas de los líderes religiosos. El contexto histórico de Pilato también arroja luz sobre el marco temporal de la crucifixión. Se sabe que Pilato gobernó Judea desde aproximadamente el año 26 al 36 después de Cristo, lo que sitúa la muerte de Jesús dentro de este periodo. La mayoría de los estudiosos coinciden en que la crucifixión ocurrió entre los años 29 y 33 después de Cristo, durante la celebración de la Pascua. Este rango de tiempo está respaldado por la alineación de las fechas del calendario judío con las referencias en los evangelios y la evidencia histórica. El papel de Pilato en la crucifixión no solo refleja las dinámicas políticas y religiosas de su tiempo, sino también cómo éstas influyeron en la ejecución de Jesús. La interacción entre Pilato, los líderes religiosos judíos y la multitud muestra cómo las decisiones humanas, influenciadas por el miedo, el poder y la conveniencia, se entrelazaron con el plan divino de redención. Aunque Pilato buscó evitar la responsabilidad, su decisión de permitir la crucifixión desempeñó un papel esencial en el cumplimiento de las profecías. Esta sexta pista nos recuerda que la crucifixión de Jesús no ocurrió en un vacío, sino en un contexto político y social complejo. Pilato, aunque actuó como un juez humano, formó parte de un plan más grande que estaba siendo llevado a cabo por la soberanía de Dios. Al explorar su papel y las circunstancias que lo rodearon, podemos comprender mejor cómo estos eventos se desarrollaron en el día exacto en que Jesús entregó su vida por la humanidad. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre cómo, incluso en medio de las decisiones humanas, el propósito divino sigue avanzando de manera imparable. La séptima pista para entender el día exacto de la muerte de Jesús se centra en la relación entre su crucifixión y el calendario judío, en particular la celebración de la Pascua y su conexión con el sábado. Analizar cómo estos eventos se entrelazan proporciona un contexto esencial para determinar el momento exacto de su muerte. Esta reflexión nos lleva a profundizar en las tradiciones judías, la cronología del ministerio de Jesús y las implicaciones teológicas de su crucifixión durante uno de los periodos más sagrados en la vida de su pueblo. La Pascua es una de las festividades más importantes del calendario judío, conmemorando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Se celebra el día 14 del mes de Nisán, según el calendario lunar judío.
Este día marca el sacrificio del Cordero Pascual, seguido por la cena del Seder esa misma noche, cuando comienza el día 15 de Nisán. Para los judíos, esta festividad no solo era un recordatorio de su liberación física, sino también un momento de profunda reflexión espiritual y unidad comunitaria. Su celebración en primavera, una estación asociada con la renovación y la esperanza, añadía aún más significado a esta fiesta. Los evangelios mencionan repetidamente el día de preparación y el sábado, lo que permite situar con precisión el día de la crucifixión dentro del marco del calendario judío. El día de preparación era el día previo al sábado, dedicado a realizar todos los preparativos necesarios para respetar el descanso sabático. Durante la semana de Pascua, este día adquiría un significado especial, ya que incluía la preparación de los corderos pascuales para la cena del Seder. Según los relatos evangélicos, Jesús fue crucificado en el día de preparación, situando su muerte dentro del contexto de estas actividades sagradas. El Evangelio de Juan aporta una perspectiva única al especificar que la crucifixión de Jesús ocurrió en el día de preparación de la Pascua, lo que implica que su muerte coincidió con el momento en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Este detalle tiene un profundo simbolismo, ya que conecta directamente a Jesús con el Cordero Pascual. En el Éxodo, la sangre del Cordero, aplicada en los marcos de las puertas, protegía a los israelitas del ángel de la muerte durante la última plaga. De manera similar, la sangre de Jesús es vista como el signo de redención y protección del pecado espiritual. Este paralelismo resalta la profundidad teológica del momento de su crucifixión. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen la última cena como una cena pascual, lo que situaría este evento en la noche del 14 de Nisán. Según esta cronología, la crucifixión ocurrió al día siguiente, durante las horas del día del 15 de Nisán. La aparente discrepancia con el Evangelio de Juan ha sido objeto de numerosos debates, con algunos estudiosos sugiriendo que diferentes grupos judíos podrían haber utilizado métodos ligeramente distintos para calcular el inicio de Nisán. Sin embargo, independientemente de las diferencias, la conexión de la muerte de Jesús con la Pascua es un tema constante que refuerza su significado dentro del marco del plan divino. Otro elemento clave en esta pista es la coincidencia de la Pascua con el sábado. El sábado, observado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, tiene un significado central en la tradición judía como un día de descanso y adoración. Cuando la Pascua coincidía con el sábado, el día de preparación adquiría una urgencia adicional, ya que los fieles debían garantizar que todo estuviera listo antes del inicio del descanso sabático. Los evangelios destacan esta urgencia al describir cómo los líderes religiosos judíos insistieron en que el cuerpo de Jesús fuera retirado de la cruz antes del inicio del sábado, enfatizando la importancia de mantener la pureza ritual durante este tiempo sagrado. La muerte de Jesús durante la Pascua también tiene profundas implicaciones teológicas que trascienden el contexto histórico inmediato. La Pascua era un momento de recordar la liberación de Dios a su pueblo, y la crucifixión de Jesús representa el acto supremo de liberación, no de una esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual del pecado. Al morir en este momento específico, Jesús cumplió el papel del Cordero Pascual, ofreciéndose como el sacrificio perfecto para expiar los pecados de la humanidad. Su muerte, como el sacrificio original de la Pascua, marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, uno que superaba el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El simbolismo del Cordero Pascual se enriquece aún más al considerar el momento exacto de la muerte de Jesús.
Los corderos pascuales eran sacrificados en el templo por la tarde, justo cuando, según los evangelios, Jesús exhaló su último aliento en la cruz. Esta conexión refuerza la relación entre su sacrificio y los rituales de la Pascua, ofreciendo una imagen poderosa del cumplimiento del plan redentor de Dios. El hecho de que el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz y sepultado antes del inicio del sábado, subraya cómo su misión terrenal se completó dentro de las limitaciones impuestas por la ley judía. El contexto más amplio del ministerio de Jesús también apoya la importancia de su muerte durante la Pascua. A lo largo de su enseñanza, Jesús utilizó constantemente imágenes y lenguaje asociados con la redención, el sacrificio y el reino de Dios. Sus milagros y parábolas a menudo apuntaban a temas de renovación y salvación, reflejando el mensaje central de la Pascua. Al morir durante esta festividad sagrada, Jesús conectó su misión con las esperanzas y expectativas más profundas de su pueblo, al tiempo que extendía esa esperanza a toda la humanidad. La coincidencia histórica de la crucifixión de Jesús con la Pascua y el sábado ha sido objeto de numerosos estudios, con eruditos señalando cómo cumple las profecías y refuerza la coherencia del relato bíblico. Las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente y las imágenes sacrificiales del Salmo 22 encuentran su expresión definitiva en los eventos del Viernes Santo. La precisión en el momento de estos eventos subraya la intención divina, mostrando que la muerte de Jesús no fue un acto aleatorio de violencia, sino el cumplimiento de un propósito redentor cuidadosamente diseñado. Esta séptima pista resalta la importancia del calendario judío para entender el día de la muerte de Jesús. La intersección de la Pascua, el día de preparación y el sábado crea un marco rico en significado que sitúa la crucifixión dentro de las tradiciones judías, mientras apunta a sus implicaciones universales. El momento de la muerte de Jesús, lejos de ser una coincidencia, sirve como un recordatorio poderoso de la interconexión del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Al examinar la convergencia de estos elementos, obtenemos una apreciación más profunda del simbolismo y la riqueza teológica de la crucifixión. La alineación de la muerte de Jesús con el sacrificio pascual resalta su papel como el Cordero de Dios, mientras que la urgencia en torno al día de preparación y el entierro antes del sábado subraya la relevancia de las prácticas rituales en la vida judía. En conjunto, estos elementos ofrecen una visión completa del día en que Jesús murió, revelando las formas intrincadas en las que el propósito divino se cumplió a través del sacrificio supremo de su Hijo. Concluyendo nuestra exploración sobre el día de la muerte de Jesús, hemos recorrido un camino fascinante lleno de pistas, detalles históricos y profundas conexiones espirituales. Cada elemento que hemos analizado, desde el significado de la Pascua hasta las señales celestiales, nos ha acercado más a comprender no solo cuándo ocurrió este evento trascendental, sino también su profundo propósito en el plan divino de redención. Aunque determinar la fecha exacta sigue siendo un desafío debido a la complejidad del contexto histórico y las diferencias en las narrativas de los evangelios, lo que emerge con claridad es la extraordinaria intención detrás de cada detalle de este día. La crucifixión de Jesús no fue un evento aislado ni una casualidad de la historia. Cada aspecto de su muerte, desde la hora en que ocurrió hasta su coincidencia con las festividades judías, apunta a un diseño meticuloso que trasciende las decisiones humanas y los conflictos políticos de la época. La relación entre el sacrificio de Jesús y el Cordero Pascual, por ejemplo, nos recuerda que su muerte fue el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. De manera similar, el simbolismo de la oscuridad y la presencia de fenómenos celestiales subrayan que este momento no solo tuvo implicaciones terrenales,
sino también cósmicas. A través de estas pistas, se nos revela que la muerte de Jesús no solo marcó el final de su vida terrenal, sino también el inicio de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Su sacrificio inauguró un pacto eterno que no depende de sacrificios animales ni de leyes ceremoniales, sino de la gracia ofrecida a través de su sangre derramada. Al morir durante la Pascua, Jesús no solo cumplió las expectativas mesiánicas de su tiempo, sino que redimió a la humanidad entera, abriendo un camino de reconciliación con el Creador. Otro aspecto significativo que hemos explorado es cómo las decisiones humanas, como las de Pilato y los líderes religiosos, se entrelazaron con el propósito divino. Aunque las acciones de los personajes históricos estuvieron marcadas por intereses políticos, temores y manipulaciones, todo formó parte de un plan mayor que Dios estaba llevando a cabo. Esto nos enseña que incluso en medio de la confusión, la injusticia y el dolor, el propósito de Dios sigue avanzando, inalterable e imparable. La muerte de Jesús, aunque aparentemente producto de la traición y la injusticia, fue el acto más grande de amor y redención que el mundo haya conocido. Al reflexionar sobre estas verdades, también somos llamados a mirar más allá de la fecha exacta de la crucifixión y a enfocarnos en su significado eterno. Saber cuándo murió Jesús puede ayudarnos a comprender el contexto histórico y la profundidad de las Escrituras. Pero lo más importante es lo que su muerte representa: la salvación de todos aquellos que ponen su fe en Él. En su sacrificio encontramos perdón, esperanza y la promesa de vida eterna. La muerte de Jesús no es solo un hecho histórico para recordar, sino una invitación a transformar nuestra vida. Cada detalle del día en que Él murió nos señala hacia una verdad esencial: Dios está profundamente involucrado en la historia humana, llevando a cabo su plan de amor y salvación, incluso en los momentos más oscuros. Este acto de redención no solo cambió el curso de la historia, sino que también continúa ofreciendo una nueva vida a quienes lo aceptan. Al cerrar esta exploración, somos desafiados a responder a la pregunta que ha guiado nuestro camino. No solo cuándo murió Jesús, sino qué significa su muerte para nosotros hoy. Su sacrificio sigue siendo un recordatorio de que el amor de Dios es inagotable y de que su plan para nuestra redención fue realizado a un costo incalculable. A través de su muerte, Jesús transformó el sufrimiento en victoria, la oscuridad en luz y la separación en reconciliación. Esta es la verdadera esencia de su sacrificio y el motivo por el que su muerte, más allá de cualquier fecha, es el evento más trascendental de la historia humana.